¿Vio? ¿Se ve? Todavía no, doctor. No, doctor. Pero porque... Ahora... Todavía. Doctor, no está en modo presentación. A ver. ¿Ahora sí? Sí, doctor. ¿Sí se ve cuando cambian las diapositivas o no? Nicole. Está en lenguaje praxis, donde están los cerebritos. Ya, perfecto. Ya, entonces ahora sí. Bien, entonces estas funciones superiores que han puesto para revisarlas, dentro de una de ellas es el lenguaje, la praxia, la gnosia y la memoria. Entonces, acá quiero retomar para ver un poco y motivarlos en el tema. Todas estas funciones superiores, a la vez tan complejas y a la vez tan simples y tan automáticas muchas veces, que ni cuenta nos damos o cómo las ejecutamos o cómo las realizamos, hagan de cuenta, un día normal, habitual, en el cual se despiertan, ustedes automáticamente cuando despiertan, se levantan, ¿sí? Cogen su ropa, se visten, se ponen las zapatillas, amarran las agujetas, ¿de acuerdo? Se encuentran con sus padres o familiares, recuerdan quiénes son, pueden comunicarse verbalmente con ellos, pueden escucharlos verbalmente, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas funciones tan simples y tan, digamos que pasan desapercibidas, realmente una vez cuando se alteran o se dañan, pueden generar o ser muy discapacitante en las personas. Entonces, para ello, vamos a ir a ver algunos casos, ver alguna causas o patologías para poder entender y más que todo, como digo, motivarlos en la importancia o en la complejidad de estas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ver acá las estructuras encefálicas, que es como las vemos muchas veces cuando entramos a quirófano. Yo soy neurocirujano. Y una de las, cambié la diapositiva, ¿sí se ve? No, doctor, sigue en la diapositiva de cerebro. Ay, Ahora sí, doctor, ya cambió a otro cerebro. pero es que lo que pasa es que cuando quiero hacer la presentación en pantalla completa, pasa esto y tengo que estar en todo caso saliendo y entrando, no sé qué es lo que está fallando o... Es el momento de compartir. Tiene que poner compartir toda la pantalla en lugar de compartir solo la pestaña de PowerPoint. A ver, voy a intentar nuevamente, ¿ya? A ver. ¿Sí está cambiando?
No, doctor. ¿En qué imagen está? Sigue en la imagen en la que se quedó antes de compartir, antes de poner en presentación. Ay. Bueno, ya, entonces me quedé en esta diapositiva, ¿sí? En donde veíamos las estructuras, perdón, la correlación o las funciones superiores, ¿de acuerdo? Entonces, ay, ahora sí se ven las imágenes de tomografía. Se ve la imagen de cerebritos y abajo las de tomografía, doctor. Ya, bien, entonces retomando. Entonces, muchas de las alteraciones que puedan producir en el quehacer de todos los días, por ejemplo, un golpe en la cabeza que pueda generar una disfunción o un sangrado y afectación de parte del parénquima cerebral, o un sangrado, una hemorragia sanodea por ruptura de un aneurisma, ¿sí? En el hemisferio izquierdo, o si algo, vamos a algo más frecuente, como son los accidentes cerebrovasculares por obstrucción de la arteria cerebral media que producen una isquemia en esas áreas de los cerebros, en este caso en los hemisferios izquierdos, o la presencia de neoplasias o tumores en las regiones orbitoparietales, temporales. Entonces, estas situaciones no son, digamos, raras, son frecuentes de verlas en las instituciones o en los hospitales, que vengan a- a- con alteraciones en las funciones superiores, ¿no? Entonces, más que todo es para que vean algunas etiologías o causas que pueden traer ese tipo de disfunción. Bien, y muchas veces de ellas tienen que terminar en una intervención quirúrgica, como se ve en esta toma, ¿no? En la cual, pues, precisamente dado por la evacuación de los hematomas o tumores, pues uno tiene que hacer esas intervenciones muchas veces para salvar la vida, pero genera o se produce un daño en el funcionamiento, generando secuelas que puedan expresarse en estas alteraciones en el lenguaje, en la memoria o en la praxia, ¿de acuerdo? Como vamos a ir viendo. Entonces quiero que vean, para que puedan reconocer en unos videos. Un ratito. ¿Se ve el video, por favor? Me avisan, ¿no? ¿Se ve? 3 de septiembre. Doctor, hay una pantalla en blanco. Perdón, ¿se ve o no? Partido de No, fútbol. doctor, hay una pantalla en blanco. No sé, estaba solo. ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctor. Doctora. Ok. 3 de septiembre. Estoy en un partido de fútbol y no sé, estaba solo, un grupo de algo en la cabeza y después caer. Y después amigos llevar al hospital ellos. Pico a hablar seguro, pero a gritar no. Después sí, mejor así. Andar que no, pero después en cama, mujer, o sea, Borja, mover la mano, estás bien, letras, porque nada, y después ya con aquí, después, pero para
antes, no, pero de las letras antes hacen nada. R, R. R. Sí, es R. Lucha, 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 lucha. Hablar nada, nada de nada, no puedo nada. Y después en casa, después del hospital, luego en casa, yo estudié con él antes para letras, porque nada, nada. Y después ya con aquí, después, pero ahora, leer, antes, leer, no, pero de las letras antes hacen nada. R, R, R. sí, es R. Vale, y entonces también aquí. Y escribir nada, no puedo, ahora mejor. Pero antes no puedo. Y leer, leer, antes, ostras, pero ¿qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa con eso? No sé. Y ahora mejor. Es que cuando escribo algo, ¿está bien o no? Tengo, no sé. Ok, ¿vieron el video? ¿Sí se entendió? ¿Sí se vio? ¿Sí se pudo compartir? Sí, doctor. Ok, ese es un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular y como pueden notar, su lenguaje no es normal. Hay un tipo de alteración al momento de querer comunicarse. ¿Listo? Y digamos, es algo más severo. Igual, vean. Nata llega tumachume. Yo no te entiendo, no sé lo que quiere decir. Tre nata nato ¿Perdón? dice tumachume. Tre na. Hola, quiero y solo mal no sé. Perdóname, no te entiendo. ¿Puedes decírmelo en inglés? Quiero buru a mí solo no sé. Ese que última va. Discúlpame, pero no te. ¿Sí? ¿Vieron cuán discapacitante puede ser o cuán situación tan frustrante puede ser si se ponen en el lugar de las personas que tienen ese tipo de alteraciones? ¿Listo? Y por último vean este otro, para que comparen con las anteriores en relación a identificar los tipos de afasia en el lenguaje. Como vieron las anteriores hay un poco de dificultad para poder expresar, para poder hacerse entender, a diferencia de este caso. Enséñame tu pueblo. Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una raz de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Y tú cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, Félix. Él es José Luis. Beni. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y chiquitos que tenías?
jugabas? Cuando Doctor, ya no se escucha. Ok, ¿vieron los 3 videos? Sí, doctor, pero el último no se escuchó muy bien. Ya, el último video no se escuchó bien. No, doctor. Un momentito, por favor. Ya, entonces, sí se me escucha, ¿no? Bien, entonces, dentro de las funciones superiores, vamos, ya han visto, han podido ver algunas imágenes, han podido ver algunos videos sobre ello, entonces ahora vamos a hacer la parte teórica. Una de las funciones superiores que tiene el ser humano es el lenguaje. Este lenguaje es el medio que tenemos las personas para poder expresar nuestros pensamientos, ya sea por medio de símbolos, ¿sí? Hablados, escritos o mímicos, como se puede ver acá. Una vez que se produce esta expresión del lenguaje, ya sea escrito o hablado, también se produce la contraparte, que es la percepción del lenguaje o la lectura del lenguaje que lleva a una situación de comprensión del mismo. ¿De acuerdo? El mecanismo por el cual se produce este lenguaje tiene etapas o tiene, digamos, momentos en el funcionamiento. Una primera etapa que ustedes van a tener es la etapa de abstracción. Es decir, en su cerebro se va a hacer conexiones que permitan, digamos, la ideación de qué es lo que quieren mencionar o qué es lo que quieren decir o qué es lo que quieren transmitir. Y posteriormente esta ideación o esta etapa de abstracción que se produce va a llevar hacia una situación en la cual les va a permitir a ustedes recordar, reconocer o seleccionar las palabras adecuadas para que ustedes puedan emitir o expresar, ¿de acuerdo?, esta idea que han elaborado. Y por último, una vez que se ejecuta esta etapa que se llama mnesicosimbólica, van a emitir el lenguaje, que vendría a ser la etapa final o la etapa motora en la cual pues, se produce la articulación como tal de las palabras. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, el primer mecanismo en relación a la persona que va a emitir un lenguaje. ¿De acuerdo? Pero también está la contraparte, en la cual existe la percepción del estímulo para comprender el lenguaje, ya sea en forma auditiva, ¿de acuerdo?
Del mismo modo, uno va a, digamos, a reconocer las palabras que esté escuchando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al identificar estas palabras, va a ver la idea que está formándose en su cabeza a recepcionar estas. Y por último es la etapa de abstracción en la cual viene en comprender lo que ha escuchado o lo que ha podido leer. Entonces, esos son los tres mecanismos, digamos, ya sea en el lenguaje de expresión y en el lenguaje de comprensión, ¿de acuerdo? Cuando existe una alteración en la abstracción, en la formulación de la idea, ¿sí? Para poder reconocer, seleccionar y elaborar las palabras, es que se va a producir una afectación en el lenguaje. Y esta la conocemos como alteración en la expresión y en la comprensión, ¿de acuerdo? Y cuando existe una alteración en la etapa de psicosimbólica, no se va a poder expresar, el paciente tiene la idea, pero no se va a poder expresar, ya sea hablando o escribiendo, y el paciente de la misma manera puede, digamos, escuchar, ¿sí? Puede visualizar, pero no comprende lo que se le está diciendo o lo que está leyendo, ¿de acuerdo? Y ya las etapas en la cual, anteriormente vimos, en la etapa en la cual la expresión o articulación de las palabras, que es la etapa motora, o en la etapa sensorial, que podría estar asociado a una disartria o una hipoacusia, si es que no escucha bien, o a una ceguera, digamos, no entran, digamos, en lo que vendría a ser la alteración propia del lenguaje, ¿no? Sino más que todo está en la conformación de la que es la ideación y la abstracción y la elaboración para poder hablar y para poder comprender. ¿Listo? Esos serían, digamos, los mecanismos los cuales se producen este tipo de alteraciones. Bien, y si esto lo llevamos a la anatomía o a la representación esquemática en mi cerebro de qué es lo que pueda estar pasando o produciéndose, entonces, este tipo de lenguaje tiene representación, ¿de acuerdo? Tiene áreas que tienen que ver con ello. En un primer momento, si queremos ver sobre la comprensión del lenguaje, esta va a estar a nivel de dos áreas, a nivel de lo que es en el lóbulo temporal, en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior, como se ve acá. ¿Sí se ve cuando muevo el puntero o el cursor? Sí, doctor, sí se ve. Entonces, esa vendría a ser el área, lo que vendría a ser la comprensión del lenguaje hablado. Pero nosotros también tenemos la capacidad de poder entender el lenguaje escrito. Y eso está dado por la circunvolución angular y el giro supramarginal de lo que vendría a ser el lóbulo parietal en su segmento inferior, ¿no? Una vez que se produce se recibe el estímulo y se produce la comprensión, ¿sí?, de este lenguaje, este tiene la opción de emitir un resultado o una respuesta, ya sea una respuesta verbal o una respuesta escrita. Entonces, esto se realiza o se ejecuta con las conexiones del fascicular 4 que se producen con el área del lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Y en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior, en la porción posterior, lo que vendría a ser el área de Broca, es, digamos, donde se va a producir o se va a dar la orden para que se ejecuten los movimientos de lo que vendría a ser la lengua, los labios, las mejillas, las cuerdas vocales, y se ejecute finalmente esta palabra, ¿no? Y en la porción superior, lo que vendría a ser en la segunda circunvolución frontal, en su tercio posterior, vendría a ser el área que tiene que ver con el lenguaje, pero escrito. En este caso, lo que vendría a ser digamos, el engranaje para que se produzca el movimiento de los dedos y poder escribir las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos o los tres lóbulos que participan, digamos, en esta función del lenguaje. Como ven, no es únicamente un área, sino requiere la interacción de varias áreas para que se produzca esta función. Otra situación que se ve en el lenguaje es que es una función de la dominancia en los hemisferios, ¿no? Recuerden que ustedes tienen un hemisferio derecho y tienen un hemisferio izquierdo. Entonces, generalmente este lenguaje va a estar, digamos, más diseñado o centrado en el que tiene dominancia, ¿de acuerdo? Que puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo. ¿De qué depende eso?
depende de la formación que venga a lo largo de la vida de las personas. ¿Cómo reconocer cuál es el cerebro dominante en las personas, ¿no? Si es en el lado derecho o es en el lado izquierdo. Existe, digamos, en la cual se reconoce dependiendo de los pacientes, ¿no? Si es un paciente que tiende a ejecutar la escritura con la mano derecha, entonces se dice que la dominancia es del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Generalmente en el 99% de los casos se menciona. Pero si es un paciente que tiende a escribir con la mano izquierda, son los zurdos que se menciona, en este caso, la dominancia puede estar en un 50% en el lado derecho o puede estar en un 50% en el lado izquierdo, ¿no? A diferencia de los diestros, que en el 99% de los casos es en el lado izquierdo. Es una forma, digamos, de investigar o ver la dominancia del cerebro. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluar? Hay métodos no invasivos y métodos invasivos. Entre los métodos no invasivos, a ver. ¿Se ve mi diapositiva? Sí se ve, pero no en pantalla completa. ¿No en pantalla completa? No. ¿Por qué? Ahora. Ahora sí, doctor. Ok. Entonces, esta evaluación de la dominancia no se pueden hacer a través de técnicas no invasivas o invasivas. Entre las técnicas no invasivas están algunos cuestionarios en los cuales se produce un interrogatorio en relación a determinar, por ejemplo, con qué mano escribe el paciente, o con qué mano tiende a dibujar, o con qué mano lanza un objeto, con qué mano tiende a lavarse los dientes, y una serie de preguntas en relación al qué hacer, ¿no? Con qué mano tiende a comer, con cuál tiende, por ejemplo, si es que va a barrer, o a usarlas, ¿no? Y en el caso de los miembros inferiores, por ejemplo, preguntarle si le gusta jugar pelota, con qué pie patea, o al momento de subir escaleras, o al carro, por ejemplo, con qué pie inicia esa subida, ¿no? O también a través de la evaluación, por ejemplo, los ojos, ¿no? Si ustedes quieren ver a través de la cerradura de un ojo o a través de una lupa, entonces van a cerrar un ojo para poder visualizar mejor que en el otro, ¿no es cierto? Entonces es una forma de determinar la dominancia, ya sea por el uso de los miembros superiores, los miembros inferiores o en el caso de los ojos, ¿no? Existen otros test como la escucha dicótica, en el cual se hace escuchar palabras en un oído y luego en el otro oído, y el cual el paciente va a anotarlas en cuál lo escucha mejor, y esa es otra forma de evaluar, digamos, esta dominancia, ¿no? Y en las técnicas invasivas está el test de WADA. El test de WADA es más bien un procedimiento invasivo, es pues, el que se realiza en quirófano, en el cual mediante una angiografía es un procedimiento en el cual por una de las arterias, ya sea femorales o arteriales, se llega hasta la arteria carótida, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y se inyecta o se pone medicamentos que produzcan, digamos, una baja en el funcionamiento de ese hemisferio. Se puede utilizar propofol en algunos casos, es lo que usamos, por ejemplo, para ver funciones por alteraciones vasculares en algunas situaciones. Bueno, entonces se le pone ese medicamento, como se ve en el dibujo, en un lado, y se le pide al paciente, pues obviamente para estar despierto, que emita o que mueva su brazo, que mueva su pierna, o que cante o que hable, ¿de acuerdo? Entonces se va seleccionando primero en el lado derecho y en el lado izquierdo, y con el cual se va a ver en cuál es que se produce la afectación, ¿no? Entonces, digamos, esas son formas de evaluar esta dominancia hemisférica, ¿no? Que también nos sirve, por ejemplo, en malformaciones arteriovenosas al momento de hacer un tratamiento, ¿no? ¿Sí se ve? Estoy en exploración. ¿Cambió? Sí, doctor. Ok.
Entonces, ¿cómo evaluar este lenguaje? ¿De qué herramientas podemos en el área semiológica o al momento de la entrevista con el paciente determinar si es qué tipo de alteración en el lenguaje se está produciendo? Como ya vimos en los videos o existe o en el esquema del cerebrito existe un lenguaje de una alteración en la expresión del lenguaje, una alteración en la comprensión, o pueden ser ambas, ¿de acuerdo? ¿De qué parámetros nos valemos para poder evaluar estas? Entonces, uno de ellos es la fluencia, ¿ya? Es decir, cómo el paciente va a emitir, o va a evaluar, o va a hablar, o va a conversar. Pero para esto tenemos que tener también presente que los pacientes, al momento de hablar o conversar, pueden tener una mímica, ¿de acuerdo? Si estoy hablando de algo que es alegre, pues mi expresión facial va a ser de felicidad, ¿de acuerdo? Entonces eso se puede reconocer y eso lo puede reconocer el paciente, ¿no? Eso se encuentra, digamos, conservado al momento de expresarlo. Y el paciente lo puede reconocer. Pero, por ejemplo, una mímica convencional, ¿sí? En la cual yo estoy hablando y me encuentro con un amigo y a lo mejor lo voy a saludar, eso no lo va a reconocer, el paciente no va a poder decir, o si es para entender que lo están saludando, o va a responder con un saludo, ¿de acuerdo? En lo que vendría a ser la mímica descriptiva. Esas situaciones se encuentran alteradas. Entonces, la fluencia del lenguaje, uno va a evaluar cómo es este tipo de lenguaje, si es un lenguaje lento, trabajoso, hipofluente, si tiene alteraciones al momento de la articulación, es decir, tiene disartrias, o menciona letras o sílabas incorrectas, o las cambia por otras, en el caso de parafasias, o suprime algunos pronombres, conjunciones o proposiciones, ¿no? O su relato es fluente, pero incomprensible, es decir, utiliza otras palabras que no tienen que ver con la conversación. O exageradamente fluente, ¿no? Dice muchas palabras para tratar de ocultar esta falta de comprensión, ¿de acuerdo? O no articula muchas veces en absoluto. Entonces, eso es lo que uno evalúa con esta fluencia. Si recuerdan los videos, vimos el primer video en la cual el paciente le cuesta encontrar las palabras, sí las puede mencionar, pero con un poco de dificultad al momento de expresarlas. Y en el segundo video vimos cómo al chico, pues al joven no se le entendía o no era capaz ni siquiera de elaborar dos o una frase completa al momento de pedir, preguntar por una dirección o comprar una gaseosa. Y en el segundo video, por ejemplo, pues, pudieron ver cómo el abuelito, si es que no se escuchó, podía emitir, podía conversar, podía hablar, ¿de acuerdo? Pero la dirección de su lenguaje o lo que estaba hablando no tenía relación con lo que le preguntaba la doctora, sino que mencionaba otras cosas diferentes a las que le que le preguntaba, y hablaba cosas que no eran, ¿no? Pero era un lenguaje más fluente en relación a los dos primeros casos. Entonces, esa es una forma de evaluar, ¿de acuerdo? O explorar el lenguaje mediante la fluencia. El otro punto que se evalúa es la comprensión. ¿Sí se ve, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Ok, qué bueno entonces. En la comprensión, lo que ustedes van a evaluar es si el paciente entiende o no entiende mediante el dar órdenes. Órdenes simples, ¿de acuerdo? Como abrir los ojos, él tiene que ejecutar la acción, ¿de acuerdo? O de repente que abra, no sé, que le dé la mano cuando ustedes se la den y le digan y él obedece, ¿no es cierto? Órdenes que mencionan también que contienen la misma palabra, que por repetición lo pueden, digamos, entender, ¿no? Levante la mano, apriete mi mano, entonces pueden ahí explorar si está entendiendo o no está entendiendo lo que ustedes le dicen, ¿no? Y órdenes más complejas, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor con su mano derecha se toque la oreja izquierda, ¿no? Entonces van a evaluar mediante esas maniobras si el paciente comprende o no comprende, ¿no? O mediante esta prueba de los 3 papeles en las cuales le van a entregar al paciente y le van a decir que el papel más grande pues se los entregue, el papel mediano los rompa y el más pequeño lo guarde. Entonces ustedes van a ver qué respuesta en relación a estas órdenes o estas evaluaciones obtienen del paciente, con lo cual van a poder decir si el paciente realmente está comprendiendo lo que ustedes le están diciendo o no está comprendiendo. ¿Listo?
El otro parámetro a evaluar en el lenguaje es la denominación. Es decir, si el paciente puede mencionar o no los objetos que uno le puede señalar. En este caso se le muestra una cartilla y se le pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama este objeto? Y él tiene que decir si lo reconoce o no, o incluso puede mencionar por el significado, ¿no? Por ejemplo, él no va a decirles que es lápiz, pero va a decir, sirve para escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene dificultad para denominar los objetos, ¿de acuerdo? O incluso ustedes les pueden señalar y ustedes pueden decir, es un libro, y él puede decir mediante gestos sí o no, ¿no? En relación a ello. Para esto el paciente puede usar parafrases literarias, que quiere decir que cambia las letras de las palabras, o cambia la palabra completa, o hace repetición de la misma palabra cuando ustedes le hagan que repita o mencione, ¿no? Esa es otra forma de poder evaluar en los pacientes. ¿Listo? La otra es la repetición, en la cual ustedes le van a decir que repita algunas palabras, que pueden ser simples o pueden ser palabras complejas o frases simples o complejas, ¿no? En el cual ustedes van a evaluar precisamente ello. ¿Listo? Asimismo también pueden evaluar a través de la lectura para ver la fluencia al momento de leer y comprender, en voz alta, en voz baja, y algunas pruebas que se realizan, ¿no? Pero ya, digamos, o la escritura. Entonces, de los 5 puntos de exploración, los más importantes son la fluencia, ¿de acuerdo? La comprensión y la denominación que presenten los pacientes. Eso les ayuda a ustedes para determinar frente a qué tipo de afasia o alteraciones del lenguaje puedan encontrarse. Existen esquemas o gráficos muy variados, ¿de acuerdo? En el cual tratan de unir estas alteraciones. Si hay una alteración en la fluencia del lenguaje, en la denominación, en la repetición o en la comprensión, pueden establecer afasias de expresión puras o afasias de comprensión puras o afasias de conducción o quiere decir que existe una lesión o alteración a nivel del fascículo arcuato. De acuerdo a afasias transcorticales o motoras o sensitivas, cuando son por alteraciones no de corteza, sino de, digamos, de subcorteza. Algunas neoplasias, por ejemplo, de origen subcortical pueden producir ello. Pero quédense con estos 2 síndromes, que son los que básicamente tienen ustedes que aprender a reconocer, ¿no? La afasia de Broca y la afasia de Wernicke. ¿De acuerdo? Con que se queden con esos 2, el examen la sepan reconocer mediante las evaluaciones, es suficiente. Listo. Otra de las funciones superiores que tenemos es el de la apraxia. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve la diapositiva, por favor? Sí, doctor. Bien, qué bueno. Entonces, recuerden el ejemplo que les puse, ¿no? Hagan de cuenta que se están levantando temprano y de repente no saben para qué sirve una zapatilla, no saben, por ejemplo, cómo peinarse. Saben que es un peine, pero no saben para qué sirve, digamos, ¿no? Entonces, esas situaciones en las cuales ustedes no puedan, digamos, cumplir una determinada función, estamos hablando, obviamente, previamente sí ejecutan estas funciones adecuadamente, o sea, sí las han hecho, pero de un momento a otro pasa alguna situación en la cual ya no las puedan hacer. Entonces, partamos por la definición de lo que es praxia. Praxia es la facultad de cumplir, digamos, automáticamente ciertos movimientos que ya los han aprendido, que son habituales, que son adaptados para un fin determinado. Y sobre todo esto, que son automáticos. No tienen que estar pensando en qué hacer con los objetos, en este caso, o si son acciones, ¿no? Entonces, estos actos psicomotores pueden ser intencionales o gestos proposicionales. Los gestos proposicionales, dependiendo de si utilizas un objeto, se pueden llamar transitivos, o sin intervención de objetos se llaman intransitivos. ¿Qué pasa acá? En estos engranajes o en estos circuitos neuronales corticales se van a producir, digamos, lo que le llaman mecanismos de fórmula cinética o de melodía práctica. Es decir, que son situaciones que ya tienen, digamos, engranes establecidos para poder ejecutar una función.
¿de acuerdo? O el ejemplo que lo ponen, ¿no? Una canción tiene las notas musicales, pero si yo cambio el orden de las notas musicales, no va a sonar a la misma melodía, como menciona, sino va a ser algo distinto. Entonces, es eso, tiene un orden, ¿de acuerdo? Y una secuencia de, digamos, de acciones que ya están grabadas o que ya están almacenadas en una parte de mi cerebro y que automáticamente las puedo ejecutar. Eso es la praxia. Bien, igual, la praxia tiene, digamos, así como el lenguaje, tiene momentos o tiene etapas, ¿de acuerdo? Un primer momento, en este caso, vean la figura, si yo les pongo a ustedes, o como están viendo en la diapositiva, una manzana, primero lo que ustedes van a hacer es reconocer el objeto, ¿sí? En este caso no van a decir es un vaso, es un lápiz, no, es una manzana. ¿Y cómo la reconocen? Por la percepción de los sentidos. ¿De acuerdo? Están viendo que es de color rojo, es redondeada, y si la tienen en sus manos van a ver si es dura, si es blanda, ¿de acuerdo? Todo eso viene primero por la percepción sensorial. Luego de ello, su cerebro va a recordar o va a ver para qué sirve o cuál es el fin de esta manzana. Si es para comérsela, para morderla, o a lo mejor algunos no, prefieren hacerla pedacitos o trocitos, ¿de acuerdo? Y después recién se la van a comer, ¿de acuerdo? Entonces viene el segunda etapa, el segundo periodo es decidir la utilidad del objeto. La tercera etapa, en el caso de que quisieran, digamos, si comérsela de un golpe, van a evocar o representar movimientos, ¿de acuerdo? Para que se realice esta función. ¿Sí? Por ejemplo, coger con las manos la manzana, coger un cuchillo y comenzar a cortar pedazo por pedazo. Eso no lo hacen de manera consciente, eso de alguna manera lo hacen en forma automática. Es decir, esos engranes ya están en su cerebro, ya están guardados, ¿no? Y por último, en la cuarta etapa, pues viene la ejecución de los movimientos evocados. Todas esas situaciones, toda esa ejecución de esos movimientos automáticos ya aprendidos, es lo que se denomina praxia. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Y cómo los pacientes pueden tener? Sí, hay pacientes que presentan esto. Y entonces vamos a pasar alteraciones en esta función superior. Entonces vamos a ver las alteraciones que producen en estas etapas, va a producir lo que se llama apraxia. Bueno, es un mecanismo en el cual, igual que el lenguaje, trata de explicar anatómicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo explorar esta apraxia? Esta apraxia la podemos explorar mediante el uso de objetos. Ya vimos que son, que se utiliza un término de transitividad, o intransitivos mediante la elaboración de funciones, o constructivos o faciales, como decirle que saque la lengua, o acciones complejas, ¿de acuerdo? Entonces, es la forma, digamos, de explorar estas funciones. El otro ejemplo, que está escrito, por ejemplo, toda la literatura que estoy usando es, como se menciona ahí, es de Fustinioni. Creo que es el libro que tiene, digamos, mejor descrito para poder entender la semiología de estas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes, el mismo ejemplo, ¿no? Si ustedes ven una caja de fósforos, lo que van a hacer es tomar la caja de fósforos, abrir la caja, extraer el fósforo, frotar el fósforo con la parte lateral de la caja y por lo tanto este se va a encender. Es decir, hay una secuencia de situaciones en las cuales su cerebro ya están, digamos, aprendidos y lo que hace es utilizarlos. Pero ¿qué pasa en un estado de anormal o de patología? Primero que va a estar, si es que reconoce qué cosa es, si son fósforos o no son fósforos en su cabeza. O puede hacer los actos pero en manera desordenada, o va a invertir las etapas. O puede prolongar o repetir etapas muchas veces, ¿de acuerdo? O hacer un uso distinto con el fósforo al que es el de encenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es, digamos, cómo ustedes pueden determinar o reconocer, ¿no? Ahora, igual que en el lenguaje, vimos que existen dos tipos de alteraciones, que es lo que ustedes se tienen que quedar, que es el lenguaje la alteración en el lenguaje de expresión y la alteración en el lenguaje de comprensión. Lo mismo existe en la praxia. Quédense, por favor, con la praxia ideatoria y la praxia ideomotriz. Todas las demás, digamos, son variantes o variedades, pero quédense con estos dos tipos de apraxia. Entonces, cuando hay una imposibilidad de realizar estos movimientos o actos adaptados hacia un fin, sin que se atribuya a otras razones, y en el caso de que ustedes vean, este es un esquema
el esquema de Warnick y Lieb, en el cual trata de relacionar o ver, así como en el lenguaje. Primero hay una parte, ya vimos, de recepción sensorial en reconocer qué cosa es, ¿de acuerdo? Y el objeto a través ya sea de la visión, del tacto, del oído, en el cual al llegar al cerebro va a hacer reconocimiento y decir, ah, este objeto es tal cosa, ¿de acuerdo? Y luego va a ver qué cosa va a hacer con el objeto. O sea, qué va y en su cerebro se va a hacer esta representación de lo que ustedes quieran, a lo mejor la zapatilla, cómo se pone la zapatilla, cómo tienen que amarrarse la zapatilla, cómo pasar las hileras, cómo hacer el nudo, ¿no es cierto? Y por último, la respuesta que se ejecuta es la respuesta motora. Entonces, cuando existe una alteración, digamos, en lo que vendría a ser, yo reconozco el objeto, ¿sí? Yo sé qué cosa es, pero no sé qué hacer con el objeto, ¿de acuerdo? Entonces estamos frente a una praxia ideatoria, ¿sí? Pero puede ocurrir que yo sé que es el objeto, reconozco qué es y sé para qué sirve, pero no puedo llevar a ejecutar, digamos, la función, no puedo terminarla y hago otra cosa con ese objeto. Eso se llama apraxia idiomotriz, ¿de acuerdo? Obviamente, para poder determinar que esto sea ello, no tengo que tener una alteración sensorial ni tampoco tengo que tener una alteración motora. Estas tienen que estar intactas, por así entenderlo, para determinar que son este tipo de apraxia. ¿Listo? Las diversas apraxias, ya por localizaciones, dependiendo del área, o muchas veces se mezclan entre ellas, pues tienen las apraxias ideatorias, que es las que mencioné, quédense con esa, o la apraxia idiomotriz, que ya tiene la función más que todo de ejecución, y donde tiene participación de los lóbulos frontales, mientras que las ideatorias son netamente parietales, o tienen las constructivas, ¿no? En la cual, por ejemplo, armar un rompecabezas o hacer un cubo, las apraxias del vestido, en la cual, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Ustedes cuando se levantan, se ponen zapatillas, hacen su nudo y se van. Pero imagínense que no puedan hacer un nudo, no sepan cómo ponerse las zapatillas o no sepan cómo amotonarse los botones, eso se denomina apraxia, ¿no? También existen las apraxias bucolinguofaciales, que tienen que ver con expresión, gestos o mímica, la apraxia de la marcha y así, ¿no? Pero quédense con estas dos, por favor, la ideatoria y la idiomotriz. Bien, otra de las funciones superiores que ustedes tienen es la agnosia. La agnosia es la capacidad que poseemos los individuos para reconocer estímulos complejos, ¿no? Formas, objetos, dibujos, rostros, elementos corporales, melodías. Es decir, hacemos uso de nuestras funciones sensoriales. ¿De acuerdo? Y las funciones sensoriales, recuerden cuando vimos ayer pares craneales, dentro de una de ellas está la audición, el olfato, el gusto, la visión y el tacto, ¿no? Bien, las alteraciones que se pueden producir de esta, por una inadecuada percepción, en la cual hay una dificultad o imposibilidad de reconocer los estímulos presentados por vías aferentes cerebrales con funciones sensoriales primarias preservadas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el concepto de lo que vendría a ser la agnosia. Va a ser esta dificultad o imposibilidad de reconocer estos estímulos, ¿de acuerdo? Y tienen diferentes tipos de agnosias dependiendo de la alteración sensitiva. Tenemos agnosias visuales para los objetos, en el cual el paciente no reconoce visualmente los objetos que se le presentan, pero lo hace inmediatamente cuando los toma en sus manos, o sea, cuando los va a coger o agarrar. Y vamos a ver que existe también lo inverso, ¿no? Como la estereognosia. Para los colores, el paciente no puede reconocer colores o reúne o agrupar objetos de un mismo color, por ejemplo, ¿no? O la prosopagnosia, que va a ser la incapacidad para reconocer los rostros de sus familiares o allegados o personas conocidas, o incluso su propio rostro cuando se mira al espejo. Estas cosas sí se dan. Hay pacientes con lesiones a nivel, por ejemplo, de la región parietal, que tienen este tipo de situación. ¿Por qué la región parietal? Porque tiene conexión con el lóbulo occipital. Otro tipo de alteraciones, por ejemplo, visuales, no sé, visuales, la simultagnosia, en la capacidad para poder reconocer al mismo tiempo más de un componente de un dibujo. Las agnosias visoespaciales, en la cual comprende la agnosia espacial unilateral llamada también heminegligencia. Como pueden ver, solo pueden dibujar o reconocer la mitad de un lado del dibujo. O pérdida de nociones topográficas, en la cual hay trastornos en la orientación caracterizada para los pacientes no pueden ubicar en un mapa
en un mapa las principales ciudades de los países, ¿no? Esas son algunas alteraciones, ¿no? Otro tipo de alteraciones, por ejemplo, son las somestésicas, ¿no? Es lo que les mencionaba, la asterognosia es una de ellas, ¿no? Es en el cual el trastorno del paciente no puede reconocer los objetos mediante el tacto, es decir, esto es, es algo frecuente. Ustedes le dan un objeto, dicen a un paciente que cierre los ojos y le ponen en su mano, por ejemplo, una llave o un encendedor. Entonces el paciente no puede reconocer qué cosa es, pero mientras abre los ojos, dice, esa es una llave, claro. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una alteración acá, pero el tipo sensitivo a nivel dérmico. ¿De acuerdo? Y así la autosopagnosia, hemiasomatognosia, la heminegligencia, ¿de acuerdo? No reconocen parte de su cuerpo. Entonces, si alguno se va a afeitar y solo se afeita la mitad de la cara y no se afeita la otra parte, pues hay que preocuparse, ¿no? Algo debe estar pasando. ¿De acuerdo? Y así, son muy variadas, de verdad, pero solo quédense con esas, tipo de diagnosias. Y por último, la otra función importante es la de la memoria, ¿sí? Imagínense que no puedan recordar dónde dejaron las cosas o a las personas con las cuales han convivido mucho tiempo, también genera, digamos, una discapacidad o una alteración, ¿no? Entonces la memoria va a ser la capacidad de adquirir y retener nueva información que uno va realizando, ¿no? Asimismo de recordar o hacer consciente información que haya podido adquirir con anterioridad. Si uno quiere clasificar esta memoria, existen diversas clasificaciones, ¿de acuerdo? Existe la memoria anterógrada, la capacidad de adquirir nueva información, la memoria retrógrada, en la cual la capacidad para evocar, recordar o hacer consciente información adquirida con anterioridad, la memoria verbal, la memoria no verbal, ¿de acuerdo? La memoria declarativa, no declarativa, es decir, hay varias formas de clasificarlas, ¿ya? Memoria inmediata, en la que solicita que inmediatamente después de que el explorador le mencione que pueda repetir el paciente, no lo hace, ¿no? Pero acá puede haber alteraciones, como por ejemplo, si es un paciente que no está atento o está distraído, pues no va a recordar también, ¿no? Entonces hay que ver algunas situaciones que no hagan que haya necesariamente alteración, ¿no? La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? Son algunas variedades o algunas variantes. ¿Cómo explorar esta memoria? ¿Mediante qué pruebas o mediante qué métodos? Entonces uno puede explorar, por ejemplo, la memoria temporal, preguntándole al paciente que se ubique en el tiempo, y eso es lo que hacemos muchas veces en la consulta con los pacientes de primera intención. Preguntarle en qué día estamos, en qué año estamos, o la hora en la que estamos, ¿de acuerdo? O la memoria espacial, se le dice al paciente en dónde se encuentra, en qué lugar es ¿de acuerdo? O la ejecución o de realizar ciertas órdenes más complejas, ¿no? Que trabaja, en qué hace, ¿de acuerdo? Son formas de valorar estos tipos de memoria. Algo muy importante que tienen que tener al momento de evaluar la memoria inmediata, como mencioné, es la atención del paciente. Si un paciente está distraído o está en otras cosas y no tiene la atención, entonces no podemos decir que hay alteración en esta memoria inmediata, ¿de acuerdo? Pero si evaluamos la memoria de corto plazo, esta sí la podemos, digamos, hacer dándole al paciente, por ejemplo, mencionándole, como vemos en el dibujo, 3 objetos, limón, caramelo y una patineta, que las recuerde bien, que no se vaya a olvidar, y en el lapso se hace una entrevista y se le comienza a preguntar más cosas, y después de un rato se le pregunta, ¿no? Por las palabras. Entonces el paciente tiene que mencionar las que habíamos mencionado en un primer momento. Seguimos con la entrevista, seguimos igual analizando y volvemos a preguntarle. Pero si vemos que hay una alteración al momento, entonces ya estamos hablando que hay una alteración en la memoria a corto plazo, ¿no? Y por último, pues la alteración de la memoria a largo plazo. En esta alteración de la memoria a largo plazo lo que hacemos es explorar primero mediante datos biográficos de dónde nació, en qué ciudad, ¿de acuerdo? O mencionar hechos históricos que hayan ocurrido para la época del paciente. Una forma de explorar también la memoria es usando este Mini-Mental Test. En este Mini-Mental Test lo que se hace es valorar varios ítems,
¿de acuerdo? Como pueden ver, la orientación espacial, preguntando fecha, año, la orientación espacial, es decir, el lugar o la ciudad o el país en el que se encuentra, ¿de acuerdo? O la fijación de palabras que uno le menciona y él las vaya recordando, ¿no? Asimismo, el cálculo que pueda tener el recuerdo o el lenguaje, es decir, se evalúan varias funciones superiores. Dentro de ellas está lo que es la evaluación de lo que viene a ser la memoria. ¿Listo? Las alteraciones que se producen o por qué se producen. En la memoria inmediata, como vimos, puede estar alterado por la falta de atención al momento de la evaluación o porque pueden haber alteraciones transitorias, de acuerdo que haya que estas estén, digamos, conservadas, como por ejemplo un síndrome confusional agudo, que pueda estar asociado a lo mejor por sustancias tóxicas o alteraciones hemodinámicas, es decir, algo que genere que en ese momento no se produzca esta. En la memoria a largo plazo ya hay alteraciones estructurales, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano, infartos cerebrales, una ruptura de un aneurisma o una degeneración como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, son algunas formas de evaluar estas alteraciones en relación a la memoria. ¿Listo? Ok, la bibliografía que se ha utilizado es, como mencioné, es de Fustinioni. Esto más que todo para que lo revisen y para su elaboración de algunas preguntas en su examen. Listo. Espero que les... ¿Estamos? ¿Siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, no se han aburrido, sí. No, no, doctor. Ok, entonces con esto hemos terminado las clases teóricas. Algunas recomendaciones porque la doctora nos ha dicho que tenemos que enviarle preguntas en relación a los temas. Las preguntas, como les dije, por lo menos para que tengan de base van a ser parte de la presentación, pero algunas hay mayor, digamos, información en su libro base en Fustinioni. Van a ser de tipo caso clínico, ¿de acuerdo? Y en relación a pares craneales, van a estar en relación a las funciones y sobre todo los resúmenes de las funciones en los cuadritos que están. Entonces, ambas presentaciones se las voy a hacer llegar a su delegada para que de todos modos estudien de ahí o amplíen con otros libros. Igual en la bibliografía que utilicé para pares craneales también se las di al final de la exposición para que la tengan presente. ¿Listo? Ok, chicos, espero haber aportado con un poquito en este curso de semiología y en el conocimiento que tienen ustedes para seguir adquiriendo más. O sea, están, como les dije a muchos, están en el intermedio o en la puerta de lo que es el área básica hacia el área clínica, ¿no? En el cual van a tener contacto a menudo con el paciente y van a tener que estar, primero reconocer las manifestaciones, los síntomas, los signos, ¿no? Y poder entender qué es lo que está ocurriendo o en la enfermedad del paciente para poderlo ayudar y establecer un diagnóstico y por ende un tratamiento. Muy bien, hemos terminado. ¿Listo? Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Entonces, Gracias, doctor. Hasta luego.